Y bueno, tenemos acá en el estudio, ya se lo habíamos anunciado, a la directora de COPLADE, quien se recarga el gobierno del estado para armar sus políticas públicas y es el punto de partida de muchas de las acciones y programas de gobierno, la directora Brígida Fernández. Directora, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días a todos. Directora, coméntenos, ¿no? Traen este proyecto que ya en algún momento había estado aquí con nosotros para conversar, estos datos abiertos que se tienen por parte de COPLADE. Coméntenos, ¿no? Un poco qué es lo que se busca hacer y qué es lo que es, ahora sí, básicamente, ¿no? Claro, sí. Los datos siempre son importantes para tomar decisiones y mucho se habla de ellos en el gobierno y se toma decisiones con estos datos, pero cuando los estamos reuniendo nos dimos cuenta que si estos datos los ponemos al alcance de todos, pues pueden ser de mucha utilidad. Claro. Las áreas estadísticas son áreas técnicas que por ser tan técnicas quizá a veces no traducen de manera sencilla la información y lo que hicimos es tomar estas áreas estadísticas del gobierno del estado, hacer un convenio muy serio con INEGI, sobre todo ir de la mano con INEGI para traducir los datos de Baja California en un acceso más sencillo. Hicimos una plataforma digital que se llama datosbc.bajacalifornia.gov.mx y dentro de esta plataforma concentramos todos los datos estadísticos, los datos más relevantes, la geografía, que puede estar al acceso de todas y todos y pueda servir para todo tipo de decisiones, desde la educación, porque para una tarea sería muy práctico usar datos BC, hasta para un empresario que quisiera invertir en un segundo negocio o en el primer negocio y saber dónde es la zona más idónea para instalar. Tenemos dentro entonces de esta plataforma Datos BC una serie de herramientas de información, pero quiero decir que de utilidad para el ciudadano común o para el ciudadano especializado, el académico, el social o el privado, y obviamente esta información es utilizada para las políticas públicas. Si nosotros a partir de este segundo año ponemos en las manos del ciudadano información, será mucho más fácil cuando pasemos al proceso de monitoreo y evaluación de política pública. Ya hay una herramienta donde vamos a ir concentrando indicadores y estos indicadores son justamente el reflejo de los resultados de un gobierno, no solo del estado, sino también de los municipios, porque lo que se buscaba al concentrar información es saber el estado en el que se encuentra Baja California, irlo monitoreando y eventualmente este estado cambia de condición, es decir, rezago en infraestructura y luego hay infraestructura. ¿Y esto cómo impacta, no? Políticas públicas atendiendo cierta temática y esto cómo impacta ya en el desarrollo y sobre todo en el bienestar. Además, ahí tenemos ahí la imagen que no sé si es de la que ustedes pueden accesar, ahí está datosbc.bajacalifornia.gov.mx, ustedes pueden ingresar, incluso el código QR para hacerlo de una manera más ágil, más fácil, y pues el trabajo que se arma desde COPLADE, pues bueno, viene desde el Plan Estatal de Desarrollo, pero también vienen haciendo una serie de actividades que nos marcan la pauta, que ahí podemos ver en los datos, qué es lo que quiere la ciudadanía, ¿no? Sí, justamente para hacer el plan reunimos a más de 15,000 personas y estas 15,000 personas coincidieron en 15 grandes temas torales del desarrollo que ellos obviamente con propuestas e ideas nos pusieron en la mesa y estos 15 temas armamos una agenda pública de Baja California. Es muy común hoy en día en el mundo hablar de agendas y esta agenda la empatamos con Agenda 2030, lo de los ODS de la ONU, con 17 objetivos. Entonces al empatar la agenda nos dimos cuenta que los ODS, que es una visión global, y la agenda de Baja California eran muy coincidentes. Si nosotros atendemos como Estado esta agenda, no nos vamos a equivocar en términos de política pública. Estaremos atendiendo lo que la propia ciudadanía dijo, pero al mismo tiempo tocando aquellos temas que necesitan ser tocados en esta gestión. Recordemos que hay que tener una visión a largo plazo, es decir, ¿qué es necesario que hagamos hoy para que suceda en la Baja California 2050? Si no hacíamos el tema de la infraestructura, si este gobierno no invertía lo que está invirtiendo en infraestructura, la verdad es que iba a ser muy difícil llegar a mejores estadios. Era sí o sí. Estos 15 grandes temas te explican cuáles son los temas que para la ciudadanía es importante, pero también para el gobierno lo orientan, y dentro de Datos BC tú puedes encontrar la agenda de los 15 temas e ir viendo los avances que hemos ido logrando en cada uno de esos 15 temas. Pero también hay otros temas como los ODS, hay un tablero de control que ustedes pueden observar donde pusimos a dialogar los datos de California y Baja California.
y de esa manera en común la Agenda 2030, de alguna manera como región binacional podemos decir, ¿cómo estamos aquí en pobreza? ¿Cómo estamos acá en pobreza? ¿Cómo estamos en educación acá? ¿Cómo estamos en educación? ¿Cómo estamos en desigualdades acá en Baja? ¿Y cómo están en desigualdades en California? Aún siendo un país de primer mundo, puede tener indicadores que hablen sobre su sociedad y en los cuales algunos pensamos que estamos un poco más abajo y estamos igual, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también lo encuentran en Datos BC. Y en Datos BC hay un icono al inicio. Intentamos hacer una plataforma muy ágil, muy sencilla, muy gráfica, pero lo cierto es que esta plataforma se va a alimentar en la medida en que entren ustedes y que nos vayan un poco orientando. Oye, no encontré tal dato. La verdad es que creemos que los datos están a 2 clics, o sea, clic, y ya encuentras un dato, pero aún así quisiéramos dejar muy claro que al lanzar la plataforma, como todo proceso digital, está vivo. Entonces se puede ir retroalimentando y nosotros iremos poniendo en esa plataforma sobre todo los datos más nuevos. Ahorita puedes encontrar ahí nuevos datos, están los de la pobreza, que ustedes saben que tienen muy poco de haberse anunciado. La semana pasada anunciaron el censo agropecuario, que tenía más de 15 años sin hacerse, y hay datos súper relevantes ahí, ¿no? Por ejemplo, hay más mujeres, los adultos mayores forman parte importante de los medios de producción, la mayoría de las personas que están en el campo ya son propietarias de sus tractores. Encuentras datos muy ricos en ese censo que lanzó INEGI, y como digo, hemos estado de la mano de INEGI, de CONAPO, del propio Coneval y de las dependencias que realizan la información. Es una página seria, rigurosa, en donde intentamos, 1, socializar la información, y 2, que sea una herramienta para el sector social, pero también para el sector público. Dentro de las situaciones, antes de que entráramos al programa, hablabas de algunas, pues lo podemos llamar curiosidades o cuestiones que ustedes a lo mejor al inicio del análisis no consideraron que fueran relevantes y que resultó que sí lo fueran, ¿no? Coméntanos algunos de estos datos, ¿no? Que les botaron, ¿no? Cuando empezaron a hacer los estudios que podríamos considerar ya sea trascendentes, importantes o incluso curiosos, ¿no? Curiosamente, cuando uno consulta a la sociedad, se da cuenta que la sociedad a veces tiene una guía más clara que el propio gobierno como tal. Sin embargo, nosotros estamos muy atentos. La gobernadora, ustedes la conocen, es alguien que siempre está muy atenta de lo que dice la gente, y no fue la excepción. 15,000 personas, y entre ellos los datos más relevantes de esos 15,000 personas fue que el tema de los animales, la protección animal, el cuidado de las mascotas era muy importante. Estuvo entre los 3 temas más importantes que salieron en esta gran consulta. ¿Cuáles fueron los 3? El otro tema, vialidades e infraestructura. O sea, sabíamos que era inminente, pero no es lo mismo que lo digan en blanco y negro. Y podríamos pensar que el tercer tema más importante para la sociedad es la seguridad. Pero en este caso el tercer tema eran los parques y los espacios de recreación al aire libre. Suponemos que viniendo de pandemia la gente realmente estaba ávida de estos espacios y que quería que hubiera más, y finalmente la gente ya quería espacios donde pudiera también trabajar no solo la mente, sino el espíritu, etcétera, etcétera. Y que al final también abona la seguridad, ¿no? Sí. Exactamente, porque recordemos que toda política de prevención tiene en sí parques y áreas comunitarias seguras, y estos espacios públicos donde se puede dar la convivencia social, sobre todo en colonias, ¿no? Directora, por último, ¿cómo hacer que los funcionarios, incluso que la misma gobernadora, pero que los secretarios de Estado entiendan esta información, estos datos, todo el trabajo que está haciendo, para que lo trabajen de manera transversal? O sea, ¿qué tan...? Y sabemos que es fundamental en la administración pública, pero bueno, no tenemos administradores públicos en todas las áreas. ¿Cómo hacerle para que ustedes, hacérselos entender a ellos, ¿no? Fue muy claro desde que hicimos el plan de entrada, hubo ejercicios con ellos donde tienes con cada una de las dependencias es muy bien lo que estás planteando, pero cómo va a impactar eso en las mujeres, por ejemplo. Cómo va a impactar eso en las niñas, niños y adolescentes, apostarle a ese sector poblacional. El plan trae la población objetivo muy clara, incluso trae ahí la población objetivo, pero este plan ya se tradujo ahorita en 23 programas sectoriales, estatales y especiales, incluso 2 institucionales. A través de un programa derivado del plan, ahí sí ya específicamente la dependencia se está comprometiendo en cuestiones transversales, y ustedes van a encontrar en esos programas, que por cierto los diagnósticos están aquí en Datos BC, porque para una tarea o para un análisis ya está narrado la problemática, ya no nomás es el dato, sino una narrativa en un diagnóstico, y en esos programas ustedes pueden ver cómo sí logramos la transversalidad. Yo personalmente incluso decía, ¿cómo le hacemos? Pues le hacemos
estamos buscando que la dependencia nos diga de manera clara cómo está impactando lo que hace en diferentes grupos poblacionales. Esa es una de las transversalidades. Y la otra transversalidad es que si vamos al tema de prevención, no es un tema de seguridad. Es un tema de educación, de cultura, de deporte, de economía, incluso de medio ambiente y de todas las áreas. Entonces cuando fuimos al de prevención, es todas las áreas que vas a hacer para el tema de prevención. Y de esa manera, ustedes pueden ver ahí los programas, encuentras esta transversalidad que antes se decía pero no se hacía y que hoy hemos logrado, al menos en un programa. Por cierto, los programas están relacionados con los presupuestos, es decir, para que haya un presupuesto debe haber este compromiso de programa. Logramos 23 en el segundo año, histórico, jamás había habido tantos programas. Quiere decir que tenemos 4 años para instrumentar esas políticas públicas y buscar los efectos de la transversalidad. Apenas digamos que están sucediendo, pero ustedes lo pueden oír, los propios funcionarios ya hablan de transversalidad, ya cuando presentan sus programas dicen, y de manera transversal estoy colaborando con tal dependencia o con tal dependencia. Haber logrado eso en el discurso, pero no solo en el discurso, detrás hay todo un proceso de planeación y todo un proceso de dame el dato o cada programa, por cierto, termina con indicadores. Eso es importante porque los indicadores es donde se va a traducir el resultado. Hoy, a un segundo año de gobierno, tenemos muchos resultados. Algunos de esos resultados ya se están traduciendo en indicadores, por ejemplo, el de la pobreza, es un indicador como tal, pero otros indicadores se irán alimentando conforme vayamos dando resultados. El indicador de la infraestructura va a tardar un poquito más porque las obras tienen que concluirse y luego vivirse, ¿no? Entonces, pero lo que Datos BC nos va a dar es una herramienta donde los indicadores del gobierno del estado realizados a través de resultados se van a impactar en el territorio o en el bienestar. Entonces ahí vamos a tener claramente indicadores que te digan cómo vamos como estado, no como gobierno. Tendemos normalmente a evaluar a los gobiernos. Lo que deberíamos de evaluar como sociedad es qué alcanzamos en un periodo gubernamental. Entonces el próximo año tenemos 3 años, ya se cumplen periodos de 3 años, podemos ya evaluar el impacto de lo realizado en 3 años. Entonces creemos que Datos BC es una herramienta, insisto, para la democratización de la información, para que nos sirva a todos, pero también puede ser una herramienta de monitoreo y evaluación de política pública. Pues muchas gracias, directora, por estar acá. Muy interesante. La verdad son temas que nosotros planteamos acá en el programa y es bueno tenerlo de primera mano de quienes lo están trabajando pues de manera real, tangible, como es los Datos BC. Que urgía la transversalidad. Sí. Gracias por estar acá. Gracias a todos. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.